¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi, una presentación de G-Masters y Sennheiser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cuarto episodio que grabamos hace un tiempo ya en la Ciudad de México con el gran Felipe Castro. Él es un ingeniero del norte de Chile, nacido en Calama, que después se trasladó a Antofagasta y luego a Santiago. Además es guitarrista, es productor, ha trabajado con muchos artistas y en realidad quiero contarles un poco su historia, que él nos cuente su historia más bien y que nos cuente más bien la historia de la migración sonora, esto de viajar a Santiago, después de viajar a México, de viajar a Estados Unidos y viajar por muchas partes tratando de encontrar dónde realizar sus tareas y sobre todo conocer y aprender. Esta es la historia de Felipe Castro. Y bueno, finalmente estamos por fin nuevamente en Ciudad de México con el gran Felipe Castro. Bienvenido a Aventuras en Hi-Fi, este humilde podcast que ahora es internacional. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Chalito. Muy feliz de que esté aquí en nuestra sala de grabación. Así que bienvenido. Estamos en el estudio La Novena. Así fue bautizado este estudio. Es un estudio muy joven, ¿cierto? Sí, acaba de cumplir un mes. Un mes. Sí. En una casa hermosa, acá en esta colonia. ¿Cómo se llama esta colonia? Colonia Anzures. Anzures. Sí. Que le dicen el Little Chile. Claro. Es como es una aldeíta ya. la aldea chilena musical en Ciudad de México. Por aquí cerca viven muchos amigos. Los pioneros fueron los hermanos Durán. Exacto. Después lo siguió no sé quién, Fernando Herrera quizá, el Sebastián. ¿En qué época? O sea, en distintas épocas han ido pululando, claro. Claro. Pero no sé si son los Bunkers o Jorge González que llegó. Claro. No sé cuál era. Creo que fue los Jorge, ¿no? Creo que fue Jorge, sí. Yo estuve acá porque trabajé con los prisioneros y vinimos muy seguido. Alcanzamos a estar mucho tiempo acá. Jorge vivía en una casa en la Roma. Ajá. En la Roma Sur, como... En San Luis Potosí. Claro, como una casa grandota en un pasaje con una terraza clásica mexicana donde se hacían las fiestas arriba. Y donde regularmente Pedro Viera se venía a quedar cada vez que venía a grabar o a tocar, ¿no? Claro. Y Jorge se encargaba en ese entonces de ¿cómo se llama? De hacer un poco lo que hacen los Durán hasta el día de hoy, que es como recibir a los chilenos y darles el paseo, invitarle una comida, guitarrear. A varias. A varias comidas, a varias fiestas. A varias. Tú eres uno de esos bendecidos. Sí, sabes que es muy bacán escuchar tu relato porque los chiquillos se acuerdan con harto cariño de esa época y siento que sin querer queriendo fue una tradición que se fue heredando. Claro, como esto de ser demasiado buen anfitrión, ¿cachai? Claro, como la camaradería chilena. Sí, o sea, pero más allá de eso es como ponerse en el lugar del otro, ¿cachai? Claro. Como ayudar al que viene emigrando. O que, no sé, a mí me ha pasado dos cosas, por ejemplo, una muy positiva que es poder compartir como uno a uno con la gente, ¿cachai? Sin tener que entrar como en un modo como business, ¿cachai? Claro, como relajado inmediato. Claro, que para mí como que es de lo más entretenido como para mí conocer gente y si es por a través de, o sea, si a través de la música o mejor aún, o el arte o gente que no sé, como decías tú el otro día, que tú eres bien fanático de la gente, ¿cachai? De las personas. Sí. Yo también, ¿cachai? Como me llama mucho la atención la gente que está siempre regalándote un momento, ¿cachai? Sí. Porque el tiempo es valiosísimo, ¿cachai? Entonces... Cada vez más. Claro, y yo he tenido la suerte de tener muchos amigos un poco más mayores que yo, ¿cachai? Entonces cuando veo en su manera como de comunicarse y todo, un montón de aprendizaje y de habilidades blandas que son muy bacanes, ¿cachai? Como que me gusta centrar mis relaciones tanto laborales como de amistad
como por esos lados, ¿cachai? Sí, es por donde debería partir todo. De hecho, recuerdo en las primeras giras, por ejemplo, de 31 minutos, que fue hace ya más de 5 o 6 años, el Mauri y el Franci hicieron las mansas fiestas y se dedicaron a hacernos sentir cómodos. Nunca hubo un interés mayor, sino solamente el hecho de conectar de manera natural. Genuina, Y genuina, sí. en un momento vinimos todo el staff a la casa. Que O son sea, como más de 27. claro, imagínate la fiesta, o sea, ya y una fiesta instantánea, Claro, básicamente. claro. Bueno, vamos a lo que nos convoca y un poco, mira, vamos a tratar de sintetizar toda tu historia, que es, Ujú. a pesar de que eres muy joven, es muy larga, porque has tenido como muchos vaivenes y has tenido como esa necesidad eterna como de migrar hacia otra cosa, hacia otra cosa, hacia otra cosa. O sea, y me gustaría que me retrataras de dónde parte esa migración, porque tú eres de provincia, no eres de Santiago, Ajá. y en algún momento hizo clic alguna inspiración o alguna tocata que fuiste a ver, o no sé, en qué momento tú decides hacer todo este viaje, que lo vamos a tratar de describir entero, que es muy bonito en el fondo. Yo creo que estaba como en séptimo u octavo básico, que ya como que ¿En qué ciudad? en Calama. Calama. Calama, me crié 13 años ahí. Y nada, como que empecé a averiguar si es que la música se podía estudiar. Y eso al final es gracias al internet, ¿cachai? Ahora que me acuerdo, como que, no sé, no, no sabía nada sobre escuelas de música, en lo absoluto. Y de repente puse en Google y salió Escuela Moderna de Música. Y sabía que existía eso. Y dije, oh, puta, ya, quizás es el lugar, ¿cachai? Entonces durante toda la media estuve pensando en eso. O sea, ya tenías como la chispa de querer estudiar música, Sí, totalmente. instrumento, no sé, guitarra supongo, Ajá. y te fuiste a Santiago. Me fui a Santiago, pero antes de eso me fui a Antofa. ¿Ya? Y eso fue un gran cambio como de perspectiva también, porque Calama era un lugar como que no tiene... No hay escena, digo. No hay escena, ¿cachai? O sea, y sobre todo en regiones y en el norte de Chile, uno está acostumbrado a ver una toca... O sea, antes, yo creo que ahora es un poco más regular, pero uno veía un concierto al año, ¿cachai? Claro, como en el verano, que iban los Claro, chanchos en piedra en el verano y tocaban. exacto, ¿cachai? Entonces, claro, el estímulo cambió mucho cuando me fui a Antofagasta porque empecé a cachar que había gente que tocaba guitarra ¿Pero y... te fuiste a Antofagasta de joven o de niño? O sea, como... Ah, perdón, en primero medio. Ya, Sí, o sea, tuve hasta octavo básico en Calama, primero medio... migraste con familia y todo para allá. Claro, Ya. ¿cachai? Y mi papá siempre estuvieron pensando en irnos a otro lugar más que nada por el ambiente, yo creo. Y claro, entonces como que se me abrió la perspectiva y empezaron a ver unos festivales que es que este es un punto muy importante porque como que se habla poco, pero mucha gente de mi generación tuvimos la oportunidad de estar en un festival o en festivales como interescolares a nivel nacional, que lo organizaba puta, el Pancho Valenzuela de la Rue Morgue con Jumbo y después con Pepsi. Y puta, tenía que hacer audiciones, entonces viajaba, no sé, pues, el Marcelo Filippi, el Cristian López, la Javiera Parra y así, un montón de gente como jurado. No sé si alguna vez te invitaron a algo así. No, pero lo conozco perfecto el proyecto. Ok, digamos, sí. ya, y era muy loco porque era la primera vez que veíamos todo, ¿cachai? Equipo, Claro. gente que uno podía llegar a admirar por la música que hacían hace tiempo y dándote feedback, ¿cachai? ¿Y tú en ese entonces tocáis ya guitarra? O sea, ¿alguien te enseñó a tocar guitarra? Sí, ¿cómo se llama? Tenía un tío que le decíamos que era el Eric y ¿Eso fue en Calama o en Antofagasta? en Calama, sí. Ya. Sí, y creo que él le enseñó a tocar a los American Sound. Weón, así. Ya, Sí. clase. Y tocaba en Los Fénix, que Ya. era una banda... Como de cumbia, ¿o no? Era como chicha, The Shadows, así como música instrumental en guitarra y zarpadísimo. Mira, Sí, y eso en muy Calama, surf, en Chucky. en Chucky. Qué bacán. Sí, Bueno, y era muy famoso como en Perú, en Bolivia, ¿cachai?
Ya. Y en Antofagasta tú, bueno, participaste en estos concursos Claro, como músico de alguna banda. claro, yo tenía mis bandas, de hecho, y cantaba. ¿En serio? No tenía Sí, idea que cantabas, sí, Felipe. sí. Me duró hasta ahí, hasta la media, ¿no? Es que el registro lo que tenía era muy bajo, ¿cachai? Y a mí me encantaba, no sé, pues, obviamente McCartney y la cuestión, y decía, estos buenos cantan mucho más alto. Entonces no, como que no me daba el tiempo de desarrollar mi timbre, que para mí es como bien conflictivo. Ya. O sea, más que nada mi registro. O sea, es algo que podía hacer en cualquier momento, pero tienes que trabajarlo, ¿no? En el fondo. Exacto, sí, Claro. sí. Sí, y bueno, tiempo para trabajar uno Sí, poco sí. tiene. Me dicen que a veces tengo demasiado respeto por la música, como que voy demasiado así. Pero en fin, la cosa es que, claro, empezaron a ver estos festivales la cosa avanzó, mi banda quedó, y nos llevaban a tocar a Viña, nos quedamos en el Hotel O'Higgins, así como, y O teníamos sea, como como pasaron como a la final, así, algo así. una semifinal, Ya. y nos llevaban a tocar así, nunca me había subido a un avión, ¿cachai? Y era bacán porque éramos puros compas, ¿cachai? Claro. Y cabros no sé, de todas las edades, dentro de la media, de distintas realidades, distintas ciudades, ¿cachai? Claro. Era muy bacán. O sea, es como pudiste como olfatear un poco cómo funcionaba la música. Fue como un demo, Claro. ¿cachai? Y la gente que nos recibió ahí, como que siempre fue muy buena onda, Ya. ¿cachai? Eso nos quedó como, yo creo que a varias gente. Sí, yo he ¿cachai? escuchado hartas historias de esa época, de esos festivales, y eh, son festivales de marca y todo, pero interesante que te cambian la vida, en el fondo, la perspectiva. Es que eso es lo de menos, porque la marca, o sea, yo creo, supongo que era un proyecto como que se los vendieron a ellos, Sí, ¿cachai? sí, no, pero bacán. Y la génesis, claro, como El la... Pancho, una súper buena idea, encuentro. Sí, sabes que se me olvida la otra gente que está aparte de Francisco, porque había otra gente que era Chamas también, muy quizá. motivado. Puta, no me acuerdo. Que Ya. era muy chico. Ya. Bueno, y la cosa es que parte de los premios de Consuelo, si es que no ganaba, y que en el fondo era grabar un disco, y que era muy chistoso porque habían bandas que tenían 2 canciones. Entonces, si se ganaban Sí. el premio final, tenía que ser un disco. ¿cachai? Francisco Victoria también participó en eso. De más. Y O sea, grabó en el estudio Acoustic, ponte tú. ajá. O Tarkus, en ese En entonces. Tarkus, sí, pues. En Tarkus. Y Allá nos llevaban. incluso él ganó y tiene un disco antes. Él ganó. Sí, tiene un disco antes. Oh, la raja. Mortal. De hecho, en el podcast Qué bueno. en el episodio de él cuenta su periplo por Santiago y también Ah, cachó perfecto. eso, al igual que tú, y nunca más quiso volver a Victoria. Porque se dio cuenta de que ese era como su sueño hecho realidad, viviendo la música, cantando en un estudio, ¿cachai? Sí, era muy loco. Yo aprendí mucho la primera sesión con el Pancho. Porque no lleva. Bueno, mi premio de consuelo fue ir a grabar un single. En Ya, fondo. perfecto, Y todo grababa, era como un disco triple de todas las bandas, ¿cachai? perfecto. Y fue muy heavy, o sea, desde ponerme el micrófono en un micrófono tuvo que era como un Rode NTK o un ¿Y eso K2. se puede algo escuchar así. en alguna parte? Sí, obvio que sí. ¿Está en YouTube así? No está en YouTube, hay que ripearlo. Muy poca gente lo escucha y se lo ha mostrado, la verdad. Porque tú salís cantando así, está Sí, bueno. no, y súper bajo, así. Como crooner. No, sí, heavy. Bueno, y la cosa es que yo ya sabía de la existencia de Pro Tools, por ejemplo. ¿En qué año estamos hablando todo esto? 2005 al 2006. Chuta, estamos viniendo con los bunkers para México. Mira, Claro, 2005 hicimos Vida de Perro. ajá, Y el 2006 nos vinimos para acá. ajá. 2006, 2007. Sí, el 2005 fue la primera vez que vi los bunkers, como al final de año, una cosa así. Y claro, unos meses antes, un amigo mío que estaba en cuarto, o sea, que había salido de cuarto y se había inscrito en el Duoc para estudiar sonido, me empieza a hablar de los software, ¿cachai? Y me pasa Nuendo. Y ahí empecé a cachar que existían otros. Claro. Entonces cuando fui a grabar a Tarkus, vi el Pro Tools y dije, la raja, así como, y empezar a entender la sala súper bien hecha. Después caché que Tarkus lo construyó alguien que hizo alguna vez un estudio en Ivy Road, Sí, John Storick se llama. ¿cachai? Es un estudio súper famoso de acústica global. Así. Ajá, sí, Sí. ¿no? Qué joya que se siga ocupando. Yo siempre quise tomar la sala que creo que la tiene ahora Camilo Artigas. Exactamente. Sí. Que esa estuvo muchos años así Botada. y nunca me dieron el pase. Loco. Yo también lo intenté. Es que era muy rica, además Sí. que como que tiene esa mini sala entre medio. Claro. No, esa tiene acceso casa. a la otra.
si yo fuera millonario me compraría la casa completa porque es de Lucho Jara y Lucho Jara la puso a la venta en un momento. Ya. Y ¿A cuánto es Lucho Jara? ¿A cuánto es Lucho Jara? Claro, estaba caro, sí. O sea, no era caro realmente para lo que era y la inversión que tenía, pero obviamente son platas que uno no maneja. Son Sí, exacto. varios miles de millones. Sí. Entonces, oye, Felipe, ¿y en qué momento fuiste a Santiago a estudiar sonido finalmente? Llegué a estudiar música. ¿Estudiaste música en la escuela O moderna? sea, tuve la suerte de que mis viejos me apoyaron siempre y como que se concretó esta visión de estudiar en la escuela moderna. Y duré 5 meses. Oye, hay muchas historias de gente que dura poco en la escuela moderna. O sea, Sí, de hecho, sí. en el podcast se han repetido varias veces. Sí, sí. Con distintos tiempos, pero siempre desertan. Como pocos se reciben de ahí. Es como que yo saqué una conclusión, pero que quizás demasiado... De hecho, le dicen la escuela no moderna. Claro, sí. Es que ¿sabes qué siento? O lo que sentí que era como un quinto medio, ¿cachai? Y un quinto medio cuico, entonces como que justo a la gente como que era de Las Condes, de Vitacura, era como que están en su ambiente y yo decía, ellos pueden terminar este tipo de educación perfectamente, ¿cachai? Pero Claro. yo quería tocar, como que... Y además como estirado, porque se demora mucho tiempo en pasar las cosas quizás que te interesaban, no sé. Sí, o sea, tiene que pasar por lo menos... O sea, yo creo que eso debería durar 2 años y medio, como mucho. Y dura como 5, creo, ¿no? Claro, es como una carrera Claro. como ingeniería, así como que... Como que está estirada. ¿no? Claro, entonces en el primer año las cantidades de horas a la semana eran súper pocas, eran muy pocas, ¿cachai? Y ahí en esa época conocí al Leito Saavedra y a los Primeros de Praga, Ajá. y de ahí a Fernando Herrera y a la Vicky Cordero y al Mico de Medio Hermano y al Pablo Esparza y a... Claro, como entonces esa camada semi Los Ángeles, semi Escuela Moderna, semi... No sé si Escuela Moderna en realidad, pero como el lote que venía como del sur mezclado con el nuevo rock de Santiago. Claro, o sea, en la escuela moderna me hice amigo, por ejemplo, de Santiago, pero muy poco, y después conocí a los chiquillos, y éramos todos de regiones, y era otro, Claro. literalmente era otro mood, y había un espíritu aventurero, ¿cachai? Porque, ¿Tú consideras que la gente de región en Chile tiene como otro espíritu entre sí? ¿O en la vida en general? sí, sí. Sí, yo siempre he sido muy esta persona muy santiaguina, ¿cachai? Ya, o sea, tenéis como un radar más o menos... Es mi prejuicio nomás, porque estoy No, pero sí, no encuentro que sea un prejuicio. Yo creo que yo lo veo más como una habilidad. O sea, es interesante porque yo soy santiaguino y sé entender a lo que te refieres. Ajá. ¿Sí? Porque cuando era chico, mi barrio era como paria, era como fuera de la onda, ¿cachai? Ajá. Entonces tenía que emigrar a carretear o a vacilar a un barrio donde no pertenecía. Entonces escuchaban otra música. O sea, Exacto. es como raro. O sea, el Jorge González habla de eso, muchas veces ha hablado de eso, de como que en San Miguel escuchaban post-punk, new wave, soul, y en Providencia, en Vitacura, escuchaban Genesis, Rush, música progresiva. Ajá. Y no tenía nada que ver como con la realidad juvenil, ¿cachai? Exacto, sí. La nuestra al menos. Ajá. Y Conce, ¿para qué decir? De hecho, San Miguel, la cisterna es como bien parecido a Conce en ese aspecto. ¿Qué será, man? ¿Qué será? Yo creo que es como la distancia y el gueto, como el mucho tocar guitarra, mucho compartir, mucho estar en la casa, mucho tener un disco para 10, Claro. ¿cachai? Como otras cosas, como estás obligado a compartir, no sacáis nada con quebrarte, ¿cachai? Como... Bueno, yo creo que, claro, esa era, volviendo así estaba pensando, en ese momento yo decía, claro, en Santiago tienen como todo de una, ¿cachai? Entonces... el acceso es muy fácil, digamos. Es muy fácil, po. Entonces decía que raro, o sea, claro, como que veía un estado de confort y ahora viviendo en México como veo también eso en Chile. Como es un país súper chiquitito y la gente no comparte tanto entre ellos, ellas, ¿cachai? claro. Como que el estallido social siento que ayudó a reparar algo en eso, pero No es suficiente todavía. no es suficiente. Como que Bueno. hay un sentido de comunidad que siento que obviamente hay mucha gente que lo tiene, pero son de alguna forma, como todo en Chile, hay nichos. ¿Cachai? Chile Claro. es un país de muchos nichos, de muchas cosas. No, y seguramente esas adversidades
naturales que no son terribles, por supuesto, porque uno no vivió una juventud terrible, pero esas adversidades de onda hacen que la gente de provincia se atraiga, creo yo, y tenga como un espíritu un poco más sensible entre ellos. Claro, no, y además que yo, por ejemplo, tuve la suerte de que me moví a final a Santiago con mi familia, ¿cachai? Ya, tus papás se fueron Se a fueron Santiago. claro, porque a mí me operaron de la columna, así, una weá muy heavy, como a los 17, Ya. antes de cumplir los 18. ¿Un accidente o...? No tenía, o sea, no sé si tengo o tenía, pero escoliosis, ¿cachai? Ya. Me operaron y en el fondo soy un hombre biónico, ¿cachai? Tenía una espalda de Tengo metal. un sándwich así de titanio y 13 Mira. pernos, ¿cachai? Entonces... Suena, en los aeropuertos suena tu cuerpo. Puta, ojalá, sería más entretenido. Pero claro, me iba a ir a Santiago y tenía que pasar, no sé, pues 2 meses acostado, era una recuperación bien larga. Y mi hermana estaba como pasando a la media también. Entonces mis papás, puta, pudieron encontrar la manera de que nos fuéramos todos a Santiago, mi papá como trasladándose de pega y todo. Y Qué bacán que tus papás tuvieran como la sabiduría y la entrega de poder hacer estos cambios en beneficio de sus hijos, ¿no? No, lo máximo, no, heavy. No sé, mis papás son, mi mamá y mi papá son lo máximo. Qué bacán. Qué Muy bacán. bacán. Y bueno, entonces eran tan lo máximo que empezaron a guachar a los chiquillos, pues, ¿cachai? A los amigos tuyos. Claro, ¿cachai? Así como estar todo el tiempo, no sé, tomábamos 11 y nadie tomaba 11, ¿cachai? Como que, sí, mi casa fue un centro de hueveo y mi familia era muy parte de esa wea. Todo el Bacán. tiempo. Todo el tiempo. Así como acogiendo a los jóvenes emprendedores musicales Claro. de Santiago. Claro. Y La Vicky es de Punta Arenas, Fernando es de Los Ángeles, Ajá. Leo Saavedra también es de Los sí, Ángeles. era como un lote de Los Ángeles. La Vicky era, claro, la Vicky era la más foránea en el fondo de Punta Arenas. Y claro, o sea, pasaban días en la casa de mis papás, ¿cachai? Y entraste al Duoc finalmente. Entré al O sea, Duoc, te saliste de la escuela moderna y entraste al Duoc. salí de la escuela moderna y entré al Instituto Agartha, loco. Ahí con el José Jara. El José Jara te aguachó, digamos. Sí, yo le fui como que le dije, puta, quiero aprender, tengo algunas nociones de algo, ya he grabado. Todavía no hacíais tu carrera en el fondo. No, pero ya habíamos hecho el primer disco de La Reina Morsa. Ya, ¿cachai? sí, la Vicky con el... Que en el fondo esa fue mi razón para abdicar de la escuela moderna, porque como la escuela moderna tenía tantos vacíos en la semana, yo me juntaba, iba a ver a los chiquillos a Marín con Lira, que ahí donde vivían... El lote. Vivía el lote entero, ¿cachai? La Vicky a la vuelta y Leo con todos los demás al otro lado de la esquina, ¿cachai? Claro. Y era llegar, eso sí que era como una universidad de música, porque todo el día se mostraba música propia, o ir a la sala de ensayo. El Leo, yo creo que ahora debe estar en su sala de ensayo, ¿cachai? De las pocas personas que está todo el día en su sala de ensayo tocando. Claro, ¿cachai? está siempre en el piano, en la guitarra, en el bajo. Siempre está haciendo algo. Componiendo algo. Claro, siempre que lo veis te muestra 3, 5, 6 canciones. O adaptaciones de, no sé, el cumpleaños feliz, no sé, ¿cachai? Como aprendí mucho con él y sobre todo con él. O sea, Leo fue como un gran anfitrión a toda la gente que era más joven que él y conectábamos con la música, básicamente. Te recibe el José Jara en Agartha como aprendiz, básicamente. Claro. Sin tener como, Claro. ¿Cómo se llama? Cartón, diploma, digamos. Porque, exacto, sí, claro. Sí. Y siempre siempre he estado muy agradecido de él. Es que esa es la mejor universidad del De mundo. eso, porque sobre todo en este rubro. Sí. Estuve ahí yo creo que 3 años y medio, una cosa así. Ya. Perdón, entre medio tus papás nunca te exigieron como entrar a la universidad o No, sí, pues sí, había hay un compromiso, no sé. había, obviamente había una tensión, pues, ¿cachai? Cuando yo estaba yendo al estudio, como que no entendían mucho, ¿cachai? No sabía muy bien de qué se trataba. No. Y después dije, bueno, igual quiero que se queden tranquilos y tengo que estudiar algo, ¿cachai? Como que fui por ese raciocinio muy clásico. Y Claro, como de darle como una razón a los padres, como... Claro, para
para decirle... Cumplí, o sea, estudié... Exacto. Y me acordé del Duoc y de estudiar técnico en sonido porque era una carrera como corta y tenía amigos que ya la habían hecho, entonces como dije, no, es bastante dócil, ¿cachai? Como que vi que se podían hacer más cosas. Claro. ¿Cachai? Porque lo que pasaba en la escuela moderna es que yo sentía que no te da tiempo de tocar, no te da tiempo de explorar, era como una academia de música muy, muy fome, ¿cachai? Uh-huh. Como que te cortaban lo que a ti te podía llegar a gustar de la música, ¿cachai? Pero sí, hay gente que he visto que aprendió a tocar piano muy brutal. O sea, en la parte musical yo creo que sí, es una súper buena escuela, pero... Sí, pero desde lo creativo no sé si tanto, ¿cachai? Claro, y la música se trata de muchas más cosas de saber tocar un instrumento. Exacto, ¿no? Y de estar como uno siendo con la música, ¿cachai? Entonces, claro, O sea, estudiaste en paralelo en Agartha, estudiaste en el Duoc, técnico en sonido. No, le decía Instituto Agartha porque fue esa fue mi escuela de sonido. Pero entraste, ¿sí?, antes a Agartha que estudiar sonido. Claro. ¿Y después saliste de Agartha y entraste a estudiar sonido? No, ¿O fue en paralelo? Ya, o sea, tuviste que esforzarte doblemente. No, y también tenía como 3 vidas. Una era como estudiante, otra era en el estudio y otra era tocando con bandas. Acompañando a gente. Claro. No, o sea, tocábamos con la Reina Morsa, después entré a Portugal y teníamos ensayo 2 veces a la semana. O bueno, también hubo mucho tiempo que lo estuve haciendo de roadie. ¿A qué banda le decías de roadie? ¿A ellos mismos? No, a Primera de Praga. A Primera de Praga, ya. Primera de Praga. Yo era roadie de los Praga. Y de repente me salía uno que otro pituto por ahí, pero... Pituto más grande, sí. No necesariamente, era con los amigos, ¿cachai? Porque había muchas bandas dentro del mismo lote, círculo, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, me puse a tocar harto también. Y cuando estábamos empezando a tocar mucho más con Portugal y la banda entró al sello Azul, ahí yo entré al Duoc. De la SCD. Claro. Y una pregunta así, ¿hasta ese entonces tú te perfilabas y tenías como algún tipo de conflicto entre ser músico, ingeniero o...? No, nunca lo he tenido. Ya, como que no era... Para mí el mismo, me siento... El mismo personaje, ¿no? Exacto. Claro, no tuviste que luchar contra tu ego musical ni contra tu ego sonoro para que algo se desempeñara mejor, porque hay algunos músicos que tienen ese conflicto, que estudian sonido, pero porque no les resulta ser músico o porque no se le dieron la oportunidad en cualquier cosa. O al revés, ¿cachai? También. Claro, sí. Es como raro encontrar a alguien que vea esto de manera como más natural, ¿cachai? O sea, es un poco más moderna la visión, encuentro yo. Gracias. O más relajada, no sé si moderna es la palabra. Como... Es que yo creo que tiene que ver con que empecé a grabar a los 15, 16, ¿cachai? Y en mi casa también, o sea, también grabé banda. Claro, entonces ya venía con la habilidad hecha en el fondo. Y también con una relación, ¿cachai? Más que con las habilidades, porque hay días que sale todo perfecto y otras veces que no, ¿cachai? Como que si algo tuve que aprender a exigirme, es no exigirme, ¿cachai? Ya. O sea, es como... en no ponerte en aprieto innecesariamente, digamos. No, o sea, más que en aprietos, como de cuestionarme qué tan bueno soy, como que... O sea, te desarrollaste tranquilamente contigo mismo, no tuviste que demostrarle a nadie, ni siquiera a ti mismo, de que tenías que rendir algún tipo de prueba de sabiduría como para desempeñar un oficio, finalmente. Porque... Claro, porque también me pasaba que tuve demasiada suerte. Entonces empecé a tener como una relación un poco más religiosa con la música también. Ya. ¿Cachai? Un capítulo muy importante, por ejemplo, de mi adolescencia es que, por suerte de la vida, un tío tenía una relación familiar con el Alex González, Alexi, de Sinergia. Sinergia, el bajista. Sí, y entonces... Es como bioquímico, creo. Sí, pues, genio, ¿no? Yo lo adoro, es familiar. Entonces, los Sinergia cada vez que iban a Antofa a tocar, se pasaban a la casa, ¿cachai? Ah, ya. O me invitaban a tocata, ¿cachai? O sea, conocí a Humita hace mucho tiempo. Sí, mucho rato, mucho rato. Entonces, no sé, me pasó una vez que fui a ver a Oasis. A Santiago. A Santiago. La vez que tocaron con los Bunkers. Exacto, que los Bunkers sonaron 1000 veces mejor que Oasis. Gracias. No, sí, fue increíble. Y casi no tuvimos prueba de sonido. No, heavy, no sonaba. Siempre me acuerdo de esa tocata porque fue muy bacán. Entonces, Sinergia y los Bunkers tocaban muy seguido, y los Bunkers era mi banda favorita de ese entonces, ¿cachai? Lo había visto por primera vez como en noviembre, en diciembre del año que había pasado, ¿cachai? Y ahí aprendí mucho, aprendí caleta. O sea, creo que vi en una semana, vi 6 shows
de Sinergia y Los Bunkers, y que eran shows muy profesionales En Santiago. en Santiago. O sea, las dos bandas tocaban así, cabrón, heavy, muy Sí. bien, y los equipos técnicos eran admirables, así. La Ceci, que era la monitorista de Sinergia, Sinergia, seca. puta, sequísima, y también era como... El Bruno, que toca increíble la El batería. Bruno era una locura, ¿no? El Rigo, el Johnny, puta, ¿quién más? El sonista, el Romina. El Romina, ¿no? Eran todos así, todas esas personas muy aplicadas y eran muy profesionales. Y tú estabas como siempre alrededor. Estabas Sí, como como mirando, cachando qué onda. Por ejemplo, cuando tocaba Los Bunkers, como que me ponía atrás de Basualto, como mirando el pedal de bombo, porque decía como sacándolo, así como decía, puta, nadie me está viendo, Claro. ¿cachai? Nadie me está hueveando, me voy a ir en mi volano, ¿cachai? Y veía los shows así. Ya. Entonces empecé a sentirme muy privilegiado y como a decir, verdad, como que... ¿Y los chiquillos, los Durán, se acuerdan de ti de esa época? No lo creo. No se deben haber dado cuenta, quizá. No, nica, pero... o sea, yo una vez le comenté al Mauri, le dije, cuando yo lo conocí a él, y le dije, creo que era de esencia era la misma persona, buena onda, ¿cachai? Como demasiado amistoso, ¿cachai? No, lo máximo. Y sí, pues como que por la Sinergia pude aprender mucho. Me invitaron a ver el show del Festival de Viña con mi familia, ¿cachai? Como... No, muy... Súper cercano. Muy cariñosos, ¿cachai? ¿Y cuál y es- aprendí caleta. ¿Cuál es el minuto cero, ya dada toda esta es como preparación que tuviste, Ajá. donde a ti te dan como la misión de hacer un disco, ya sea grabado o producido por ti? Porque tú en Agartha, en el fondo, el José me imagino que te enseñó todo, y en algún momento te tiene que haber dicho, ya pues Felipe, Es que yo creo que hazlo tú, digamos. eso llegó cuando el Leo me dijo si quería hacer el disco de La Reina Morsa. perfecto. Porque... ¿El Leo fue el productor de ese disco? Exacto, Ya. sí. Y es un disco que lo grabamos 2 veces, ¿cachai? ¿Por qué? Porque era mi primera grabación. O sea, no sé, creo que los chiquillos vieron que yo era el único que tenía como una relación con esto. Entonces Con esto, con los equipos, Con los dices tú. equipos, con grabar y toda la metodología, ¿cachai? Que eran, en ese tiempo, si bien habían cosas muy similares ahora también era más torpe todo, ¿cachai? Era todo más tedioso, o sea, la cantidad de cables, la cantidad de agua que andar trayendo, la calidad era muy distinta a la de ahora, ¿cachai? Claro, como que todo era más cuesta arriba, digamos. Ajá. Entonces, fue un proceso de la primera etapa, cuando lo grabamos entero, para decir, no, en verdad lo que hicimos fue un maqueteo muy particular, ¿cachai? Muy avanzado, pero en verdad tenemos que grabarlo nuevo para que quede bien, ¿cachai? Y en el fondo ese fue como el primero, porque con ese disco tocamos mucho. Fue como un disco que resultó y lo hicimos en la casa de mis papás, ¿cachai? Encerrados, ¿cachai? ¿Y tú tenías equipos? ¿Cómo lo Tenía hacías? una fast track, Una interfaz barata, exacto. un par de micrófonos, unos cables. Claro, y Logic Pro. Ya. Y así aperrando, digamos. Aperrando, sí. Y mezclando medio entre fono, casa. Fono y unos monitores que tenía ahí, ¿qué es lo que eran? M-Audio, una cosa así. Claro. ¿cachai? Y mezclaron como hasta que quedó bien, tuvieron Exacto. como plazo. Exacto. No. Es que era muy cotidiano tocar, ensayar y hacer esto, ¿cachai? Y no era como ahora que hay gente que, o sea, lo que encuentro bueno del streaming y de cómo se puso las cosas en los últimos 7 u 8 años, es que la gente sí o sí tiene que tener un plan de algo, ¿cachai? Claro, en ese momento como que no. No, lo mejor que nos podía pasar era que Diego Sepúlveda del sello Cazador quisiera sacar el disco y fue lo que pasó, Ya. ¿cachai? O sea, se terminó cuando hubo que publicarlo ya, filo. Claro, así como que el Diego dijo, oye, hay que sacar un EP y después sacamos el disco, ya perfecto, y empezó a sacarse fecha, Ya. ¿cachai? Y O sea, el plan no hay plan en el fondo. Exacto, era como hasta que llegue el plan. o sacar la música y ver qué pasa, ¿cachai? Claro. Como muy realmente orgánico, ¿cachai? Muy old school, Claro, exacto. ¿cachai? Y me encanta. O sea, yo creo que es una súper buena manera de producir música. Ajá. Ojalá no tuviéramos nunca una presión extra para decidir que está terminado, digamos. Exacto. Lo que no quiere decir que sea infinito o que hagáis versiones
32 del mix y ya la primera estaba mejor, no sé, qué puede pasar, pero la música chilena creció de alguna manera y se pegó como un upgrade de mini industria que todavía está en desarrollo naturalmente. Ajá, Y las bandas se empezaron como a apurar de alguna manera. exacto. Y tú empezaste a grabar más seguido. Y eso fue en Agartha, fue en otro estudio. Claro, eso fue ya en Agartha. Como que te condecoras como ingeniero, por así decir, con el disco La Reina Morsa y después empiezan a aparecer otros proyectos, supongo. Sí, Aparece Pedro Piedra entre medio. sí, No sé si es muy posterior a ese momento. sí, son como 2 años después. Ya, perfecto. Sí, son como 2 años después. Pero como que la primera prueba para mí era como darle garantía al José, ponte tú, que yo iba a llevar proyectos al estudio y que se iba a armar una onda. De una empecé a hablarle de toda esta gente hermosa que tenía alrededor. Onda, está lleno de bandas y gente que hace canciones increíbles. Hagamos algo. ¿Cachai? Y empezamos a... ¿Qué fue? Claro, empezamos a trabajar mucho con él, Roberto Trujillo, el Rodrigo Hurtado, el Cristóbal Orozco y el Ivo Yopo, Sí. y la Consuelo Schuster, que andaba harto por ahí siempre. Ellos fueron para mí una experiencia muy bacán siempre, porque eran los primeros músicos en Chile que yo veía en un grado profesional real. Y ¿cachai? como de sesión realmente. Claro, Como- pero sobre todo como su profesionalismo de ellos los veía así como en cómo llevaban las sesiones y cómo trataban a la gente. Como que era impresionante el ambiente que se generaba, era como realmente se estaba haciendo música, ¿cachai? Y no, era genial, era genial. Aprendí mucho con ellos. Ahí como que subiste un peldaño un poco en la forma. Exacto, Claro. y a entender los sonidos también mucho mejor. Con el José aprendí, ponte tú, lo que yo creo que me ha dado más ocupación en todos estos años, es que es grabar baterías, ¿cachai? Claro. Afinar baterías, tener una preocupación de tener una batería increíble en el El estudio. José, un capo Sí, heavy en ese sí, sentido. sí. Es que, por ejemplo, los veía ustedes en Triana en esa época y yo decía, ellos ya tienen su rollo súper sacado, Mm. ¿cachai? Yo dije, puta, ojalá empezar otra Otra rama, rama, claro, ¿cachai? del árbol, digamos. Claro, y me acuerdo cuando llegué a Gartha fue porque también así súper obsesionado como en encontrar un estudio, ¿cachai? ¿Nunca se te ocurrió ir a Triana como a tocar la puerta o a cachar así algo? Porque ponte tú a Fernando la guaché yo Ah, en Triana. de Pero hecho, sí, yo te conocí, yo creo que como en junio del 2009, una cosa así. haciendo el disco Primavera Praga. No, de los delis, Ah, el disco de Fernando. Digamos. claro, ¿cachai? Y era muy bacán porque Triana era increíble, ¿cachai? Y para mi experiencia de ese minuto era un lugar alucinante, pues, ¿cachai? Y tener que, bueno, así literalmente subir toda la escalera hasta llegar a donde está el monje, loco. No, a la raja, y estás ahí tú y fuiste súper buena onda, me explicaste así la sesión. Dije, bueno, ¿qué está pasando? Así. Qué bacán. Como que me preguntaste, oye, ¿te gusta esto? Así como que, pero, y yo estaba callado, ¿cachai? Como que no. Entonces me empezaste a hacer preguntas y dije, oh, la raja, las mejores preguntas del mundo. Y dije, Bueno, bacán el chalo. Sí, en esa casa, así como muy cortito, pasaron cosas increíbles. Grabamos Chico Trujillo, Los Bunkers, Los Tres, Los Bunkers. Perdón, ya dije Los Bunkers. Fran Valenzuela, Jepe, Camila Moreno, Los Ex, etcétera, 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 etcétera. Sí, una cantidad de bandas. Sí, Y casi no teníamos tiempo para experimentar. De hecho, bueno, Teleradio Noso, Alex and Banter. Nunca gastábamos demasiado tiempo porque tanto Carlos Barros como yo, y Claudius, por supuesto, teníamos como mucha experiencia anterior a Triana. Entonces, eran como puros dardos certeros. Exacto. De hecho, yo creo que las veces que más experimentamos fue con los Bunkers, porque los Bunkers en ese momento, para el Barrio Estación, por ejemplo, estaban con ganas de experimentar. ajá. Sonoridades de batería distintas, distancias de micrófonos, cosas que no habíamos hecho nunca antes, porque yo soy de la era, para que tú más o menos te imagines, donde nunca el presupuesto existió realmente tanto, Ujú. y lo que había que hacerlo rápido, Exacto. porque no te pertenecía el tiempo, ni te pertenecía el proyecto, ni la plata. Entonces aprendí a ser efectivo por obligación, no porque no tuviera intereses sonoros creativos, ¿cachai? Claro. Pero un disco de Chancho en Piedra o de los Bunkers o incluso de otras bandas, nunca tuvimos prácticamente chance de... Apenas cambiamos caja,
apenas llamamos a un amigo que afinara, o sea, siempre fue urgente, ¿cachai? Ajá. Esta cosa como la experimentación sonora en Chile nace como en el siglo XXI, ¿cachai? Nace como con el Pro Tools, Exacto, con sí. la interfaz en la casa Sí. y con la precariedad como creatividad, porque en la precariedad aflora una creatividad a la raja, encuentro yo. Ajá. No, tremendo. Sí, qué bacán. Oye, Felipe, bueno, pasemos al capítulo o al episodio como de producción, porque tú hoy en día, tú eres un súper, ¿cómo se dice? Eres hoy día considerado un productor. ¿En qué momento tú sentiste como un check de producción en la que tú te podías sentir? Porque, puta, yo le he hablado en varias entrevistas de esto y yo todavía como que no siento ese check así rotundo por el karma de no ser músico, ¿cachai? Ujú, He producido muchos discos ujú, y en muchos discos los he producido sin saber que los estoy produciendo. claro. Y hoy día puedo estar como con un poco más de calma y entender qué tipo de productor soy yo. Y, no sé, han pasado 32 años. ¿Cachai? Tú eres de una generación nueva donde hay mucho más empoderamiento autoral en las cosas que uno hace, ¿cachai? Entonces, probablemente tú podrías tener un poco más de libertad como para tomar esa decisión tempranamente, creo yo. Claro. ¿Y en qué momento la tomaste, en el fondo? Yo creo que fue el 2012. Ya. El 2012 tuve que hacer el disco de una banda que se llama Fando, o sea, se llamaba Fando. Y sí fue la primera vez que decidí como tirarme de lleno a hacer un... Un productor. Claro, ¿cachai? Ir a los ensayos y empezar a meterse en la música, básicamente. Había tenido mucho... Claro, ya había cumplido, yo creo que... O llevaba medio año con el José en Agartha. Y había tenido mucha experimentación en las sesiones, porque el José se da el tiempo Claro. de sacarle los tonos a las cosas, ¿cachai? Habían equipos como los Chandler, ¿cachai? Purple, API, Distressor, ¿cachai? Cosas como que yo no había visto en Chile. Entonces también pude aprender de fuentes que todavía las sigo usando, ¿cachai? Claro, son tus herramientas hasta el día de hoy. Exacto, entonces como que empecé como a llenar esta casilla de lo que es sonoro, ¿cachai? Todo eso, pero por otro lado tenía que estar llenando la otra casilla en mi cabeza de la música, ¿cachai? Y cuando ya empecé a mantener el control entre estas dos cosas, dije, ah, claro, puedo producir. Entré mucho en conciencia también con la importancia de los planos, ¿cachai? De entender el bajo como, no sé, un segundo cantante, ¿cachai? O de cachar que el sonido de las cajas / tarola son muy características de las producciones, ¿cachai? Claro. De las canciones grabadas que a uno le encantan, ¿cachai? Entonces ya sabiendo eso, dije ya. Estoy preparado. Claro, como que me puedo tirar más a la música. Y empecé a hallar una manera de trabajo también un poco más... Porque por suerte ya, no sé, llevo unos 12 años en una relación de ser yo y hay un ente que se llama estudio, ¿cachai? Que en el fondo soy yo con las cosas moviéndose. Es una proyección de tu ideas. Claro, ¿cachai? Y tuviste un estudio, de hecho. Sí, porque después, como que en Agartha entró la Vicky Cordero. Le hablé a José de que tenía una amiga que quería hacer práctica y que era súper seca y todo. Como que estábamos muy conectados por igual con la Vicky, o sea, como éramos muy nerds y amantes de la música por igual, ¿cachai? Bacán. Y nos encantaba el estudio. Y le dije al José, oye, está esta amiga, ¿cachai? Que necesita hacer su práctica, súper capa. Y la Vicky empezó a agarrar más tiempo en el estudio, ¿cachai? Entonces, creo que entre esos, alguien más estuvo. Gonzalo García también, pasó por Agartha un rato. Gonzalo de los Planetas No. Exacto. Y... que también pasó por Triana. Fue asistente de Alex harto tiempo. Ah, ya. Alex and Banter. Y claro, habíamos como una generación de asistentes, ¿cachai? Claro. Eran como las futuras promesas, digamos. Claro, y todo súper comprometido, era bacán. Era bonita la energía que había con eso. Claro, el 2013 yo decidí ya empezar a armar mi estudio con él. ¿Eso se llama Playas Estudio? Claro, se llama Playa. Partimos, bueno, en una pieza de la casa de mi viejo, poquito más como acustizado, ya, no sé, habíamos juntado nuestras lucas para comprarnos una torre Mac, ¿cachai? Las licencias de Pro Tools, los monitores, etcétera. Y ya después nos cambiamos a una casona en Chile, España con Simón Bolívar. Uh-huh. Y ahí nos duramos mucho tiempo y nos fuimos a Luis Beltrán
Sí, yo conocí esa casa una vez, sí. Y ahí nos fuimos con otros amigos que tenían su estudio y empezamos a generar comunidad, ¿cachai? Y era súper bacán porque el Pedro vivía al ladísimo, ¿cachai? Claro. Y fue la época que empezamos a hacernos amigos y a tocar harto. Me invitó a tocar su banda. Pero Piedra. Claro. Y era como una especie de socio, o sea, como que también siempre él era parte de la casa. Estaba cerca, claro. Totalmente, ¿cachai? Compartían, Claro, tocaban. y después empezamos a grabar cosas, ¿cachai? Y claro, armé Estudio Playa, que fue lo que, como el siguiente paso, como para empezar a hacer más... ¿Qué tipo de artistas, más o sea, sólido. qué otros artistas produjiste ahí en ese disco? ¿Hace falso, ponte tú? Hace Falso fue lo primero. Ya. Habíamos venido a tocar al Vive Latino el 2014 con el Pedro y habíamos tenido las sesiones las habíamos tenido paradas por un tiempo porque los chiquillos no cachaban cómo iba a ser el disco finalmente. Faltaban canciones por componer, etc. Y claro, volví en abril a Chile, el estudio ya estaba armado, ¿cachai? Y llegué y estaba el Briseño ahí sentado con el Wino, que fue mi partner en Estudio Playa todos esos años. Ajá. Y empezamos ahí a hacer la segunda parte de la grabación, en el fondo. Y para mí fueron las canciones que mejores quedaron. Así. Hay una que se llama Mi Ejército, que me encanta ¿Cómo cómo quedaron? quedaron. Sí, como que las canciones que más me gustan del disco fueron las que grabamos ahí. En Playa. En la casa, sí. Y ahí dije, oye, este lugar está funcionando. ¿Y el lugar era como improvisado o era un estudio como... No, totalmente improvisado. O sea, era una casa antigua. Con buenos espacios, ¿no? De adobe, que tenía los techos altos. Entonces, yo creo que es como un poco como el rollo de la casa del Pancho Strauss, ¿cachai? Claro. Y que suenan increíbles, Sí, po. ¿cachai? Y son súper como... Son aisladas, son ricas, son cálidas, Sí, son frescas. Claro, tienen como una onda familiar, como... Un patio interior, compartían entre ustedes. ¿cachai? Claro, y como era alta la casa, como que tenía como 2 o 3 paneles altos, ¿cachai? Y eso los tenía como puestos en una esquina. Tenía mi batería, que la tenía como súper... O sea, como que todo lo que tenía era poquito. Pero estaba súper tuneado. Claro, sí. como que empecé mucho con el concepto de grabar mi batería a 4 micrófonos, lo que fuera, cualquier estilo. Como que me empecé a ir en esa, ¿cachai? Me encantaban las grabaciones con pocos micrófonos. Y lo encontraba más musical, más natural. Y con la afinación de batería y con la interpretación de los bateristas se podía llegar a un equilibrio bien bacán. Era un constante aprendizaje. Claro, es como avesado, pero interesante. Claro, porque- era todo dentro de la misma sala, ¿cachai? Que eso también me gustan mucho los estudios que son Control Room y Live Room Todo junto. a la misma vez. Claro. Porque el flow creativo es muy bacán. Pero no, los oídos, o sea, si es muy chico el espacio, Claro, es cansador. es cansador. Sobre Sí. todo si estáis mucho rato con bateristas al lado. Exacto. Y claro, ahí en Estudio Playa partimos con Lo Haces Falso y ese disco, sí, por lo que recuerdo, le fue bastante bien. No, sí, un disco clásico de Haces Falso, o sea. Sí, no, está... Y después vino Pillanes, es después de eso. Pillanes mucho después de eso. Ya, pero... Fue 4 años después. Ya, pero todo ese tiempo grabaste, me imagino, a mucha gente, mucha gente. Claro, después de Lo Haces Falso vino el Pedro, Pedro Piedra. claro, que me invitó a producir el disco 8. Ajá, sí. Y que en el fondo al principio iba a ser un EP, ¿cachai? Y después empezó A crecer. a hacerse un proyecto más largo. Claro, y ahí estuve bastante tiempo haciendo eso. Entre medio, puta, o sea, Cientos de bandas y proyectos. sí, po. Medio Hermano. me imagino. Puta, hay tanto. Weón. Bueno, vamos a llegar a Pillanes, ojalá pronto, pero hay un punto donde tú emerges. Y bueno, nos encontramos en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Ajá. Y tú... Oh, verdad. Tú tuviste Muy como bueno. algo te pasó, como... No sé si fue un problema, fue una idea o fue un sueño que quisiste cumplir. Y te te fuiste a Estados Unidos con la idea de emprender vuelo como forever, de alguna manera. ¿o no? Ah, sí, sí, sí. ¿Eso fue un proceso que tenía que ver con lo chato que es Chile o solamente con un tema profesional? ¿Cuál fue la motivación de ese cambio? Porque yo sé que me estoy saltando varios episodios, Ajá. pero esos episodios que hablamos de Estudio Playa son como ¿cómo se llama? Tu best of de Chile, o sea, como lo que sucedió, pero tú perfectamente te podrías haber conformado con eso y haber seguido creciendo como estudio, pero tú querías más y querías venir a Norteamérica. Ajá.
Bueno, estamos en Norteamérica en este momento. Sí, sí. Y te fuiste a Estados Unidos. Fue bueno y malo en algunos aspectos, me imagino. ¿Y qué te pasó ahí? ¿Cómo fue ese episodio? Porque teniéndolo todo en Chile, uno se preguntaría, ¿por qué tenía que emprender vuelo a otro lado? Todos tenemos ese sueño siempre guardado por ahí, en todo caso. Sí, o sea, en verdad todo partió porque ese año, el 2014, había venido a México. Creo que había sido mi segunda o tercera fecha con el Pedro en el Vive Latino, que era muy loco porque yo nunca había salido de Chile, menos a tocar, ¿cachai? O sea, había ido a Argentina alguna vez, pero a tocar, nunca. Que era tu primera gran gira, digamos. Y sin mucho ensayo, ¿cachai? Y como tomando el puesto que había dejado el Fede Daneman, ¿cachai? Su guitarrista, entonces como que era todo como muy turbulento, muy bacán. Así. Y llegamos a México y dije, oh, está heavy esta cuestión. Como que sentiste la vibración de la energía sí, dije, de la escena. Está increíble, la gente está en un estado productivo, pero también siempre está celebrando, siempre están de alguna forma en muy buena sintonía, ¿cachai? Uh-huh. Como que no para. Y había querido venirme el 2015 o el 2016 a México. Yo con Pedro habíamos hecho como unos planes, pero bueno, fue. Y luego yo me quería ir de Estudio Playa, me quería ir a San Miguel. Ya. Pero también pensé en irme a Coquimbo. Ya. Pero también había pensado en irme a Pirque, ¿cachai? Como que la cosa era encontrar una casa, porque ya tenía un estilo de vida de estar grabando mucho y estar tocando mucho. Entonces ya venía viviendo de la música bien de chico, ¿cachai? Entonces dije, ya, quizá ahora tengo que encontrar una casa y tenerlo todo, ¿cachai? Y estar tranquilo y seguir haciendo. Poder ensayar, poder grabar, poder producir. Exacto, ¿cachai? Y como y vivir, en el fondo. Claro, ¿cachai? Como que sí, fue una época muy bonita en Chile, como que estuve muy, muy relajado. Pero me quería mover de Ñuñoa y de repente ya, claro, fui a ver casa a todos estos lados. Y la última casa que no salió fue ahí en San Miguel, y no salió y dije, ya, filo, nos vamos a México, así como que no voy a estar luchando con esto. Y tomaste la decisión, dijiste ya. Sí. Chao. O sea, si aquí no, o sea, si me está costando cambiarme de casa, loco, dentro de acá, no, ya, chao, me voy. Y cada vez que venía a México era más inspirador, digamos. Más inspirador, siempre aventurero, siempre pasaban cosas bonitas. Y en Estados Unidos empezó a pasar lo mismo. ¿Fuiste a Estados Unidos por razones personales, profesionales? O sea, emprender... No, más que, o sea, siempre que he viajado, siempre trato de darme un tiempo para tener una experiencia. Si hay ir a un estudio y conocer a alguien que, me gustaría mucho hablar con ella, ¿cachai? Simplemente por compartir, o tratar de grabar algo, ¿cachai? En este caso, cuando nosotros nos vimos, yo tenía que salir por el tema de mi visa acá, porque los chilenos tenemos 6 meses para estar en México. Ah, claro, o sea, ahí hay algo que yo no entendía. Tú te viniste a México primero y fuiste a Estados Unidos a ver a Fernando, a la Vicky, claro, ¿cierto? Y claro. A ver si es que Fernando saltaba Navarro, como un poco la liebre de quedarse o no. Teníamos o sea, el plan de... Es que claro, yo cuando caché que podía ir a Los Ángeles y tenía que salir de México, llamé al Fernando y le dije, oye, tengo una canción que quiero trabajar. Me imagino que la puede cantar una mujer, como que una canción que en ese registro quedaría súper bien. Y justo estaba la Vicky, entonces era como... Llamé a la Vicky y le dije, oye, te tincaría si viajo para allá, grabemos esta cuestión. Coincidió con que la Vicky también había emprendido vuelo a Los Ángeles. Claro, ¿cachai? Y no, era súper ideal el viaje. Todo. Sí, porque eran como los amigos emprendedores de Santiago ahora en Los Ángeles. Claro, o sea, sí, o sea, con la Vicky y el Fernando con Fernando Navarro tengo caleta de historia y son... Fernando se volvió para acá, para México. Vino a México, sí, se vino a quedar acá. Y bueno, la cosa es que cuando nos vimos y empecé a comprender, porque cada vez que he ido a Los Ángeles o he tenido alguna experiencia, no sé, alguna vez fui a un estudio en Nueva York, ahora fui a trabajar a Chicago con un amigo, y es tan power la cultura de lo que hacemos nosotros que es heavy. Es que sí, es como una cuestión que está en el ambiente y hay gente que está dispuesta todo el tiempo a encontrar algo fresco, ¿cachai? Y ahí comprendí algo súper como cuático de nuestra realidad latinoamericana, ¿cachai? Que las tendencias o la música que se va haciendo según la época, entre comillas modas, se van asentando luego de 3 años o 2 años de que alguien hizo algo que se puso de moda, ¿cachai? Entonces nosotros solo nos ponemos en un plan de 3 años de atraso. Claro, ¿cachai? estamos como muy
estamos reaccionando a una ola, digamos, pero tarde. Exacto, ¿cachai? Entonces dije, qué interesante estar acá donde está todo el mundo buscando todo el tiempo Claro, lo donde más se van fresco. generando las ideas, digamos. Claro, y Ahí te vino perdón que te interrumpí, sí, sí. te vino como las ganas de quedarte en Estados Unidos. Las ganas de empezar a explorar más. Como que dije, quizás este proceso se está adelantando más porque como las experiencias que tuve fueron muy bacanas, unas jam, así, la raja. La sesión de grabación que tuvimos con el Fernando, que en ese momento está trabajando en Boulevard Recording, que antiguamente en los 70 se llamaba The Producers Workshop. Y ahí, no sé, Steely Dan grabó Ajá, Gaucho, Pink Floyd terminó de grabar y mezcló The Wall ahí, ¿cachai? O sea, la mansa onda. Sí, era un estudio que en los 70 lo habían hecho específicamente para productores, ¿cachai? Para hacer residencias largas, más que ir a Sunset Sound o East West, ¿cachai? Como para quedarse trabajando y sacar a flote un disco de largo aliento. Claro, ¿cachai? Y de ahí en los 90, no sé, pues hizo todo el pack californiano, o antes de eso, disco de los Melvins. Y ahora lo tomó el Claire, que ese weón ha hecho, no sé, pues, War on Drugs, ¿cachai? Como que tomó, bueno, y él tiene todos los instrumentos de la época similares a los Beatles, ¿cachai? Ahí donde trabajaba Fernando. Ahí donde trabajaba Fernando y la sesión. O sea, el estudio yo lo amaba, ¿cachai? Era un sueño estar grabando ahí. Y fue increíble. O sea, no sé cómo explicártelo. Fue la raja y escuchar el trabajo del Fernando como ingeniero así fue como, wow, bacán. Sí, pues ¿cachai? la tremenda cosa, qué bacán. Claro, y más encima, es que en esa sesión yo, no sé, tenía que hacer el arreglo de la canción ahí, ¿cachai? Porque por cosas del destino la canción cambió caleta y yo tenía que grabar bajo, las guitarras, ¿cachai? Llegó un amigo, el Tom, gran baterista y productor, llegó a media hora, grabó la batería, se fue, ¿cachai? Y tuvimos 6 horas en el estudio y dije, wow, loco, qué onda. Fueron las 6 horas más largas de tu vida. Y muy así como vomitando creativamente, ¿cachai? Claro. Y dije, ¿qué onda el fuego que hay acá, ¿cachai? Las brasas de este lugar, la cagó. Claro, la carne queda muy rica ahí. Claro, sí. O sea, como que muy entretenido y la gente está dispuesta a escuchar, ¿cachai? O sea, bueno, también uno, los lugares uno los conoce según las personas que uno conoce también, ¿cachai? Sí, es que un tema como idiosincrasia que hay en Chile que no existe lo que tú estabas hablando, que probablemente en esta casa donde estamos existe un poco más, que esa como complicidad natural, sin como sapeo ni como ambición realmente en esa opinión o en esa cosa. Ajá. Yo creo que hay mucho que aprender todavía en Chile de cómo se hace música colectivamente o colaborativamente. Puta, por ejemplo, en esa visita a Los Ángeles me junté ahí conocí al Vicente Sanfuente. ¿Cachai? Porque yo sabía de él por todas las cosas que había hecho y porque era amigo de Pedro, ¿cachai? Uh-huh. Pero como vivía tanto tiempo fuera de Chile... No lo cachaba. No, pues, ¿cachai? Alguna vez, así un verano, hola, chao. Y sería. Y el Vicente me muestra todo lo que estaban haciendo en ese momento con la Fran, canciones que nunca han salido, discos enteros que están ahí, a modo de exploración, y yo quedé así como, wow, hay gente que hace esto, loco. Claro, que está ¿cachai? explorando. Y más encima cuando terminan de mostrarte la cuestión te dicen, oye, gracias por escuchar. Claro. ¿Cachai? No es como, ven y bueno, ve lo que hice, ¿cachai? No, es otra cosa. Claro. ¿Cachai? Entonces... Qué inspirador, o sea, súper inspirador. Heavy, a nivel de conectividad. Heavy. Y nada, después como que dije, bueno, quizás Los Ángeles se me está como presentando más rápido. Te entusiasmaste un poco. Me entusiasmé y me iba a ir el 2020 a vivir para allá. Y el día que llegué a México a buscar mis cosas, fue el día mundial de la pandemia donde se estaba cerrando todo. Y mi amigo Fernando Navarro me decía, estando en LA, oye, no te vengáis, loco, están cerrando todo, no va a pasar nada. O sea, te quedaste en México por culpa de la pandemia. Ajá. Tú estás ahí listo para virarte. Ajá. Teníais como los case listos, las platas más o menos cachadas, como lo ibais a hacer. No, y también como iba a ser un año súper aventurero. O sea, lo termino siendo, ¿cachai? Pero yo estaba dispuesto como a quemar ese cartucho así del aguante al máximo. Tu misión era quedarte allá a como de lugar. O más que nada, más que quedarme, porque México en el fondo siempre iba a estar. Como que siempre fue una posibilidad que siempre sentí que
con los gringos y Estados Unidos uno nunca sabe, ¿cachai? Entonces dije, puta, quizás en una de esas me quedo en México, la raja. Lo viste como una oportunidad. Sí, o sea, como que en los dos lados me sentía súper bien, ¿cachai? Claro. Y ya estabas súper a gusto acá también. Sí, o sea, como que no tenía problema, ¿cachai? Entonces sí, pues me tuve que quedar acá y fue súper revelador. Bueno, empezaron de nuevo, tuvieron un chascarro que no sé si es antes o después de lo que de ese momento de la pandemia. Tú partiste un estudio acá. Claro, con el Francis, el Mauri, Rica, baterista de Lanza, y el Wino. Ya, o sea, eran 5 personas en un Ajá. estudio que prometía... ¿Eso fue después de la pandemia? ¿Estamos hablando? O sea, Eso no, esto fue antes. Fue ya. en el 2000, finales del 2018. que igual es un episodio como triste un poco porque en el fondo tú y tus colegas, tus amigos, gastaron mucha energía y muchas lucas en hacer Ajá. este espacio y Exacto. el espacio se inundó y Sí, tuvo un problema de humedad así. o sea, partiste de la peor manera en México, emprendiendo, digamos. Sí, o sea, de hecho a México llegué sin plan A. Yo llegué así sabiendo cuál es mi conexión y mi experiencia con el lugar, pero no tenía nada planificado. Tenía una idea de estudio de hacerlo con un colega mexicano, que al final no terminó siendo porque no tenía que ser, ¿no? ¿Cachai? Ya. No era la persona, no era el momento. No era el momento, ¿no? Y como que en ese momento yo le comenté al Francis y al Mauri, le dije, oye, bueno, pasó esto. Aquí estoy. No, les comentamos, ¿cachai? Y de repente los chiquillos dijeron, oye, ya, queremos hablar con usted, onda, para nosotros lo mejor que podría haber pasado es que a usted no le funcionara ese plan. Y fue como, buena, bacán, dale, loco, O sea, vamos. el plan B se gestó espontáneamente. Claro, Bueno, este mini chascarro heavy que tuvieron te hizo partir de nuevo de cero. claro, claro, que pasó lo peor que podía pasar, pues, ¿cachai? Como que el estudio durara 2 semanas. O sea, todos los sueños se enterraron ahí en esa... No, heavy, loco, onda. Fue muy triste ¿Sabes? emocionalmente. ¿Sabéis que no tanto? Ya. Como que algo que aprendió mucho de tener a Franz y Mauri súper cerca es como la resiliencia que tienen ellos y Sí. como lo inteligentes que son Claro. para llevar los problemas. ¿Cachai? Y en ellos vi mucha experiencia, ¿cachai? Entonces como que fue súper duro, sí. Onda, todo mi ahorro y todos los ahorros de todos se fueron en esta web. En estas 2 semanas de terror. Sí, bueno, de locura. Bueno, ahora estamos en este nuevo espacio que tiene 2 semanas. Ajá. Es una historia hermosa la que pasó acá. ¿Cómo llegaste acá? O sea, ¿qué te conectó acá? Porque lo hablábamos el otro día en privado. Muy curioso está la vuelta de la casa del Francis. Sí. Y Francis no tenía idea que existía este estudio. Entonces, Ajá. ¿fue un azar por la grabación del disco de Lanza la que te trajo para acá? No, ¿O antes fue porque, bueno, el estudio que se humedeció por completo está a la vuelta acá también, ¿cachai? Ya. Que eso ya era loco. Sí. O sea, tener un estudio que nos quedara caminando era una locura. Y después, pero antes de tomar ese lugar que nos sirvió, me habían hablado de esta casa. Un amigo español, el Vicent Uma, que es el guitarrista de Miguel Bosé, así, un amoroso. Ya. Y una vez llegó a la casa y me dijo, pues tío, yo recuerdo haber visto un estudio en un barrio muy como este. Creo que es a la vuelta. Y le dije, Ya. no, dicen que estés hablando. Así. Y me ponía a buscar en Tú internet. ya llevas como un año acá, no te habías dado cuenta. Claro, ¿cachai? Y pasaba todos los días por acá afuera y no veía a nadie nunca con guitarra, no veía nada. Nada. Ya, y nos fuimos al otro lado. Bueno, estaba todo más cerca de lo que queríamos. Y un día así el Matías Pepe, un colega amigo de acá de México, me dice, oye, acabo de rentar un estudio al lado de tu casa. Bueno. Y le dije, ¿dónde? En Heródoto. Le dije, me estoy hueveando. Ya, y le dije, bueno, voy de una. Voy a verte. Claro, puta, llegué en 30 segundos. y caché la casa y todo. Y Quedaste loco. claro, y me empezó a mostrar los lugares. Me dijo, puta, si querís te puedo mandar el número de la persona. Si te interesa, digamos. Claro, y vinimos con el Francis y agarramos el estudio que está enfrente del nuestro. Acá El en que tiene Fernando, Sebastián Y Hernán. Y el Coco. Claro. Y ese, claro, en el fondo necesitamos tener un estudio para el disco de Lanza, ¿cachai?
Y nada, estuvimos ahí, yo cacho, como 2 meses y medio, una cosa así. Lo arrendaron específicamente para grabar un disco. Esa era la misión. Ajá, Ya. sí. No habían canciones, o sea, se mandaron la misma aventura de Pillanes y como hacer todo en un periodo de tiempo. Y trajeron al Ricardo para acá también a grabar. Claro, Así adentro de la sala. exacto. Carépalo. Sí, teníamos todo conectado. La batería, los teclados, las guitarras, estaba todo llegar y tocar. Y ocuparon todo el espacio, porque igual el control es amplio, pero la sala de músicos es chiquitita. Sí, po. Y ahí tenías la batería. Ahí teníamos la batería. En espacio enano. Así. Sí, Bueno. sí, ahí tuve que, puta, Ingeniártela. claro, buscar microfonías raras, ¿cachai? Esquinas raras, ¿cachai? Para sacar rooms. Claro. Sale. Pero también era como rico experimentar. Y me imagino que los hermanos Durán estaban ahí felices en su salsa. Sí, tuvo súper bacán hasta el estallido social. Que ahí empezó la angustia, digamos. Sí, y bueno, y el Francis Mauri, así por reloj, pueden grabar hasta las 4:30 de la mañana. Así. Entonces, heavy. Se dieron vuelta, digamos. Estuvieron todo Sí, el pues tiempo. habían días que eran muy temprano, otros días un poco más tarde, porque no sé, nos íbamos a marchar también, ¿cachai? Claro. Pero sí, me acuerdo de esos días. Y O sea, la energía de ese disco es el estallido, en el fondo. de alguna forma sí. Mira sí. qué loco. Bueno, y era muy bacán porque después cuando empezamos a grabar las voces o a cachar las letras, había muchas letras premonitoras o de lo que estaba pasando. Era muy loco. Sí, muy bacán. Pero ahí, no sé, pues también mezclé el disco acústico de Lamón, que Ya. grabamos en el Lunario, de acá de la Ciudad de México. ¿Con quién más? O sea, hiciste cosas en paralelo, Sí. obviamente, porque siempre estás haciendo varias cosas al mismo tiempo. Exacto. Y después te cambias para acá, que es... Claro, no, puta, es que, bueno, ya antes de venirnos a este estudio con los Lanza, yo estuve purulando en muchos estudios acá en Ciudad de México. Yo Estuviste en Panorama también. Claro, eso fue antes de esta segunda venida, aquí a esta casa, Perfecto. que partió en mayo, junio del año pasado, Ujú. en el mini estudio que se llama. Claro, que es la casa de los Zoe, que tienen varios estudios Claro. y te rentaron uno a ti por un tiempo, digamos. No, yo rentaba un espacio al concepto de estudio que tiene Alan Ortiz, que Alan Ortiz, más conocido como Alanity, el productor y como mano derecha de Natalia Lafourcade. Y él se instaló ahí en el estudio con el Jason, un colega gringo. Y ellos me ofrecieron un tiempo de estudio ahí, ¿cachai? Y yo no tenía muchas intenciones de volver a arrendar estudio porque igual había estado medio traumado, así como dije. Ya. Y además que esta ciudad está atestada de estudios de grabación botados y como que mucha gente dice, oye, ojalá vengas para que hagamos más cosas, ¿cachai? Y entonces como que dije, puta, están todas estas opciones y de repente dije, ya, puta, las grabaciones están volviendo, ¿cachai? Tomaste esa opción. Tomé la opción y ahí estuve, yo cacho que unos 3 meses. Sí, me acuerdo que me contaste con harto entusiasmo que estabas ahí y todo. Sí, bien. estaba como muy motivado. Pero después tuve que hacer otro proyecto con el Carlos Cabeza, que fue para lo que me Sí, los recomendaste podcasts. tú. Sí. Y eso era un lote de gente muy grande, ¿cachai? Y era con una producción como de cine casi, ¿cachai? Claro, con... La manera de cómo lo trabajaron. Entonces dije, puta, ¿en qué lugar lo hacen así? Y esta casa donde tenemos novena, siempre se ha prestado para películas, ¿cachai? El audio que se trabaja generalmente aquí en la casa ha sido de cine. de cine, Está ¿cachai? como relacionado con el mundo del Entonces cine. dije, quizás es una buena oportunidad para ir para allá porque van a entender el código, ¿cachai? Panorama era demasiado rockero en algún sentido, Claro. ¿cachai? O sea, ¿no alcanzaste a grabar el proyecto de Fábula en Panorama? No, Lo hiciste ya lo definitivamente hice acá. acá, ¿cachai? Porque era más amplio. Ujú. Pero con la antigua configuración. O sea, con Claro, la sala al revés. Claro. Y llegué para acá porque el Benny, que era la persona que tenía Benny Schwartz, alto compositor mexicano, genio de la música, brutal, muy humilde también, muy bacán él me dijo, oye, porfa, ven a ocupar el estudio, ¿sí? ¿Cachai? Mézclame una canción y le dije, no, a ver, mejor démosle una mejor vuelta, ¿cachai? Y al final terminé arrendando el estudio, o sea, el Benny, como es compositor, estaba trabajando más en su casa, Claro, ¿cachai? sobre todo en pandemia. o cuando veníamos a grabar cosas era porque había que grabar, ¿cachai?
Claro, sobre todo en pandemia, como que su trabajo O sea, como que se redujo más se te fue heredando naturalmente el espacio a ti. cabroncísimamente. O Hasta sea, que ven y se va y tú quedas como con la oportunidad de lo tomo o lo dejo. exacto. Y ahí aparece Paz en ese momento. Claro, ahí aparece el Tu Paz socio. Vallejo. Sí, mi actual socia. Que te dice ya, weón, vamos. Sí, vamos con todo. En la mansa oportunidad yo te ayudo, démosle. Sí. O sea, Vicente también un poco. sí, o sea, fue como súper bonito eso, porque ¿qué fecha estamos hoy día? Es como 11, 12, De abril, 12 de abril. 12 de abril. Claro, como que todo esto del estudio se empezó a gestar realmente el 17 de enero. O sea, ha pasado súper rápido. Sí. Ahora, antes que terminemos, nos saltamos una parte súper importante. Tú tienes una relación con unos gringos, con unos canadienses. Ujú. Vino, ¿cómo se llama? El tipo de... ¿Cómo se llama? Damian Taylor. Damian. Ajá. Tuviste como una especie de... Tuviste como una especie de cameo internacional y grabaste, hiciste producciones. Eso fue antes de venirte para acá. Antes, sí. Y durante quizás, no sé. Sí, sí. Y tuviste la opción como de upgradear tu catálogo a una cosa mucho más universal. Y yo, bueno, tú me mandaste unos mixes de las cosas que estabas haciendo para Canadá. Y el sonido era sorprendente. Gracias, amigo. Y quedaron la raja esos discos. O sea, y entiendo que los canadienses lo único que quieren es volver a trabajar contigo y ellos están pasando el dato. O sea, ojo, hay un Felipe en Ciudad de México con estudio taquilla, con guitarras taquilla, con espacio taquilla, con un entorno taquilla y es más barato, me imagino, para ellos. En México, para que estamos con cosas, está de moda. Ajá. La gente lo está pasando muy bien acá. Está lleno de gringos extranjeros acá. Y como que tu flor está como abriéndose. Sí, eso ha sido increíble. Está todo pasando contigo, ¿cachai? O sea, Gracias, amigo. como decía Cabezón, estoy en mi mejor momento. Él tiene una canción que habla de eso. Sí, sí. Sí, es muy loco la conexión con las personas de Montreal, porque es muy loco, casi todos, o sea, son todos de allá, pero ninguno se cacha, es muy loco. Ya. El primero fue Félix Diot. El Félix, puta, ¿Y cómo conociste a Félix? ¿Cómo pasa esa magia? porque una vez con el Francis decidimos ver un documental de Elvis Presley, que lo hizo Scorsese, que dura como las películas musicales de Sí. Scorsese que duran horas. Entonces decidimos hacer completo y ver y proyectar ahí En su living. en el living, En el cine. invitar a todas las amistades, ¿cachai? Y la Carmen Ruiz, una amiga mexicana, compositora y pianista increíble, me dice, oye amigo, ¿puedo ir con una amiga y su novio? Le dije, obvio, Todos invitados. todo invitado. Y la cosa es que ya vimos la cuestión, comimos completo, se hizo tarde. Y el Félix estaba súper piola. Y nunca pensé que el loco podía hacer música. Le dije, ¿qué andáis acá? No, vine a ver a Andrea. Y estoy componiendo un disco mío. Quiero componerlo acá en México. Ah, eres compositor, sí, sí. Y tenía algo que mostrar. Justo estoy terminando de producir el último disco de Evelyn Brochu, que es una actriz música canadiense. Y me muestra la cuestión y yo así como, bueno, ¿qué onda? Quedaste para adentro. Para adentro. Y nos hicimos súper amigos y empezamos a trabajar en su estadía acá, haciendo unos demos, ¿cachai? Tenía que presentar unas canciones para Francia, ¿cachai? Porque o sea, el Montreal son Sí. francófonos y Claro. anglosajones, ¿cachai? Entonces, Tienen dos mercados en el fondo. claro, y no se mezclan con ninguno y yo estoy al medio. Eso es lo que he ido comprendiendo, porque la gente que hace música en inglés allá no le gusta la música francesa o no tiene nada que ver con la Claro. industria Son francesa. dos industrias Y en las dos paralelo. son maravillosas, loco. Claro. ¿Cachai? Y no se pescan. Y dije, ya, quizás yo estoy ahí entre medio, ¿cachai? Ajá. Y así, ha sido un poco lo que ha pasado, ¿cachai? Entonces el Félix, después, antes de la pandemia, como, no sé, no, antes, claro, en marzo del 2020 el Félix justo andaba acá y me dijo, oye, ¿recuerda el disco que estaba componiendo cuando nos conocimos? Le dije, sí. Me dijo, puta, lo estoy terminando, quiero grabar voces contigo y terminar de grabar algunos instrumentos los días que pueda estar acá en México antes de que me tenga que ir. Y ya pasó un mes y me dice, oye,
ya estábamos todos encerrados y todo. Y me dice, oye, ¿puedes ayudarme con una canción? Y me mandó una canción que la mezclé, no sé, 35 minutos, se la mandé y me dijo, ya, por favor, hazme todo el disco. Al tiro. Al toque. Y esa mezcla es la que quedó en el disco y toda la weá. Te mandaste un win-win. Claro, y no, fue muy bacán. Y estuve gran parte del año mezclando ese disco. Vino el disco El Pau también en esa época. Claro. Entonces empecé a mezclar todos los días en pandemia. Y vinieron otros franceses. Y de ahí... O sea, perdón, canadienses. Claro, y de ahí cuando salimos cuando salió el disco del Félix, me habló Jason. Jason es colaborador del Félix. Me dijo, oye, puta, me encanta cómo quedó el disco del Félix, porfa. Probemos. Ayúdame. Claro, ya. Jason. Y después, en junio del año pasado, me habla Damian Taylor. El Damian es de... Bueno, se crió mucho en... ¿Cómo se llama? En Australia, Nueva Zelanda. O sea, su familia es como por esos lados. Uh-huh. Pero su carrera la hizo en Londres. Nació en Canadá, pero después volvió a Montreal. Ya, o ya sea, más de viejo, ya con toda la carrera que hizo con la Bjork y todo, pum, se vuelve a Montreal. Y ahí empieza a trabajar con Arcade Fire y monta un estudio que era todo el mundo iba a grabar para allá en Montreal, ¿cachai? ya, era como el estudio del momento ahí. Claro, y me habla el Demian, me dice, oye, estoy pensando en ir a grabar a México, ¿tenéis tiempo y un espacio para trabajar conmigo? ¿Él te habló espontáneamente o escuchó esto? Porque el Demian es lo máximo, tienen que cacharlo. Tienen un sitio que se llama The Producer Network y tiene un canal de Switch increíble y bueno, siempre está dando pura data y pura información bacana, es un grande. Y me dijo que él estaba tratando de darle, o sea, en pandemia decidió darle un buen sentido al internet, porque escuchaba que todo el mundo decía que es súper superficial, ¿cachai? Que no sirve para nada, que... ¿Me entendí? Y como que él dijo... regaló una red, en el fondo. Claro, y él dijo, voy a hacer algo constructivo con esto. Entonces, y empezó a hablar la gente, así, random. Y un día me habló a mí y me dijo, hola, soy Demian. Y yo a Demian lo había visto en Pensados Place, ¿cachai? Claro. Hace muchos años atrás. Y dije, ¿será Damian Taylor? Y yo he hablado con él también por Instagram. Sí, muy buena onda. Sí. Y él me dice, ¿cómo te ha tratado la vida de estudio en pandemia? Y le dije, puta, y le contaba, estoy viviendo en Tepoztlán, o sea, ¿cachai? O sea, no, estuve viviendo en Tepoztlán, bla, 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 bla. Y, oye, qué bacán, puta, ojalá un día trabajar juntos. Corte, como las 2 semanas después, me dice, oye, ¿tenéis tiempo para trabajar conmigo? ¿Tenéis dónde? Y le dije, sí, obvio, justo acabo de arrendar un estudio, Panorama. Vamos. Puta, está esto, ¿cachai? Ya, bacán. Pasaron 2 semanas y el Juan llegó con Isque, que es una artista de un pueblo originario Cree, o sea, del pueblo originario Cree en Canadá. Y íbamos a, no sé, trabajar en 2, 3 canciones en 12 días y se terminaron, o sea, se quedaron 2 meses, hicieron el disco entero. ¿Cachai? Y la Isque ahora vive acá en la Roma. ¿En serio? Sí. Se encantó con México. Muy loco, sí, muy bacán. Y con toda esta gente me he hecho súper amigo. Son muy, muy bacanes ellos. Son gente que les gusta tirar pura buena onda. Qué bacán, Felipe. Y ahora, hace poco vino con el estudio, estrenamos con el John Mate, que tiene un otro canadiense. Sí, también Montreal. Ya. Y tiene un proyecto que se llama Franklin Electric, increíble, canta la raja. Y en el fondo todos llegan acá a México de alguna forma, tanto los chilenos, y lo veo de toda la gente, no solamente de los chilenos, los gringos, lo veo de todos lados como hay un imán, ¿cachai? Y todos llegan con un espíritu aventurero y súper entregado. ¿Cachai? Claro. Porque la pasan bien a todos niveles, ¿cachai? Entonces... Claro, es como un fair play aquí también, menos hondero, sino que más afectivo, más emocional y más festivo, encuentro yo. Sí, y creo que, no sé, hay algo ahí en hacer música desde acá también. Como que es muy heavy la cultura, o sea, como, no sé, Chabela Vargas, Luis Miguel, por ejemplo, son figuras de la música mexicanas que no necesariamente son mexicanos, ¿cachai? Claro. Y lo mismo pasa con Lamón.
Claro. ¿cachai? Y como que el país va adoptando, ¿cachai? Va adoptando y la gente va cambiando su manera de componer. Sí, yo me atrevería a decir que Ciudad de México hoy día es como el nuevo Nueva York ayer Vicente Sanfuente me decía que era como un nuevo Tokio. Como que todo el mundo quiere pasar por acá La cagó. y se datean todos y todo el mundo le cuenta, oye, México, México, México. Bueno, Es que es contagioso. Es como lo que te decía del Jorge y de los chiquillos, como que ellos partieron una tradición de hacer bienvenida a la gente porque los mexicanos y México es un país hermoso donde todos te reciben súper bien. Aquí me han dicho así como varias veces, así como, em, es genial que estés acá porque tú haces grande este país, claro, como al revés. ¿cachai? Sí, Y me da pena también porque yo digo, bueno, un mexicano va a Chile no le van a decir eso, no, claro. ¿cachai? De verdad es como una weá así como muy power, weón. Puta Felipe, bueno, qué honor haber conversado contigo. Hoy la cagó. Está, Muchas gracias, está ahí Chalito. en el minuto cero de tu nueva carrera, que partió hace mucho rato, la detallamos largamente, logramos llegar a este punto. Saltamos muchos procesos que yo sé que han sido de dulce y agraz, pero no puede ser más inspiradora tu misión y bueno, te lo dije hace un par de días acá mismo, porque hemos tenido la suerte de compartir harto y que aquí está pasando algo grande y ojalá nunca te enteres para que no te creas tanto el cuento, pero yo sé que tú no te lo vas a creer porque eres una persona maravillosa, Gracias, Chalito. Muchas eres un gracias. ser de luz y de mucha inspiración. Yo los sigo a todos ustedes los que están acá, los quiero mucho y Igualmente. por algo me quedé porque estaba intrigado, porque sentía la necesidad, porque yo, a mí los chiquillos, los Duranes, qué sé yo, me decían, quedémonos, chalo. Yo no me quise quedar y me fui a Santiago. Y esta es la resultante, o sea, es como una posta, es muy bacán en el fondo. Gracias, amigo. Eh, eh, Y gracias por todo tu trabajo, loco. Sí, siempre te lo he dicho. Como que si no fuera por ti, no habrían. Hay muchas realidades que no serían. no, es una parte nomás de la gran matrix de todo esto, pero todo depende de cada uno y tú eres un gran ejemplo de que el aguante y el empuje, bueno, es todo. Así Gracias, que amigo. Gracias. eso. Gracias, Felipe, por tu tiempo. No, a ti. Nos estamos hablando. Maestro. Gracias. Chao. Chaito.